La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Perú, soy Rosa María Palacios e Ismael Soto. Hola, buenos días. Me acompaña esta mañana interesante para el Perú y para el mundo, porque en los Estados Unidos está votando, todo el país, mucha gente ha votado anticipadamente. En Estados Unidos se puede votar por correo anticipadamente, en casi todos los estados, absentee vote, ya muchísima gente ha votado, sobre todo los más entusiastas, ¿no? Los más politizados, si se quiere, pero mucha gente va a votar hoy. No todo el mundo va a votar, ese es uno de los grandes problemas en los Estados Unidos, el voto es voluntario. Claro, pero también hay una expectativa sobre eso, porque mucha gente que antes no solía votar va a salir a votar. El tema es el siguiente, tienes que inscribirte. Es correcto. Aunque les parezca increíble, tienes que inscribirte para votar y después vas a votar. Cada estado maneja sus elecciones como le da la gana, o sea, tú tienes 50 OMPs. Entonces unos son con voto electrónico, otros son con cartilla, pero cada uno vota a su manera. Hoy en la noche probablemente tengamos unos resultados muy ajustados, dado que las últimas encuestas le dan una ventaja a Clinton de 4 puntos, pero como ustedes saben, ahí se pueden publicar encuestas hasta en el mismo día, no hay problema. Además se vota en un día de trabajo, que es una cosa rarísima, martes, sí. ¿no? Hay un tema de tradición. De tradición, sí. Se vota un martes, un día de trabajo, no es feriado, nada. Y obviamente todo el mundo tiene permiso para ir a votar si quiere votar, ¿no? El ejercicio del derecho sí está facilitado. Pero se supone que muchísimos latinos, muchísimos afroamericanos han decidido ir a votar cuando no votaban por lo general. Y eso es una cosa buena. Pero bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Antes quería empezar contándoles algunas cosas sobre el tema del Cantagallo. Primero, agradecerle a la gente que ha mostrado una solidaridad extraordinaria. El tema ha conmovido a mucha gente. Y de verdad que se ha juntado en puestos de acopio muy rápidamente improvisados una cantidad enorme de pañales, sobre todo, son muy bien recibidos. Hay mucho chiquito. Y lo que se le está pidiendo extra al ministro, al presidente Sedapal, que es mi amigo Rudecindo Vega, que por favor mande con dos cisternas diarias de agua, arregla todo el problema. Que no las mande a Martinete. En Martinete está gente que no es de Cantagallo o que ha llegado recientemente a Cantagallo. Algunos se les acusa incluso que los han puesto para la foto. Que manden las cisternas de agua a Cantagallo, que ahí las necesitan. La gente no se quiere mover por una razón pues bien simplona y facilísima de entender. Les ofrecieron un terreno en Campoy, no los mudaron nunca. Los sacan de ahí, pierden su derecho de posesión ya ganado, ¿ya? Porque en el Perú la posesión pacífica, aún de mala fe, a los 10 años, genera derecho. Y por prescripción adquisitiva, tú te haces dueño del terreno. ¿Ok? Entonces, si es un terreno del Estado, y no es de ningún particular, y el Estado no lo ha reclamado, si tú te asientas en un terreno del Estado, aún con buena fe 5 años, con mala fe 10 años, estos señores tienen derecho de posesión y por lo tanto pueden pedir judicialmente la prescripción adquisitiva de dominio del terreno. Ahora, esto se puede hacer con orden o se puede hacer con desorden. La señora Juárez estuvo ayer, Patricia Juárez, en una reunión muy importante. Ayer el Ejecutivo hizo el segundo GORE, suena bien, ¿no? Pero es reunión del gobierno con los gobiernos regionales. Una reunión en la que el presidente Kuczynski y sus ministros pretenden establecer lazos permanentes con los gobernadores regionales, lo cual yo he calificado como una estrategia muy astuta para establecer una base provinciana que permita que ciertos proyectos salgan y al mismo tiempo los gobernadores regionales respalden al gobierno que no tiene, ¿no es cierto?, una mayoría importante en el Congreso. Entonces, esta estrategia es lógica. El señor Castañeda Lucia no fue. Desde el día viernes no ha dado declaraciones, estamos martes, nadie sabe de él. Pero sí fue la señora Patricia Juárez y la República logró hablar con ella. Vamos a ver algunas cosas interesantes, ¿ya?
A ver, vamos a ver. Y la República le ha hecho algunas preguntitas muy, muy interesantes que les quiero leer. A ver, dice acá. Hace un mes, miren, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables alertó que los chipivo-conivos debían ser reubicados debido a que la situación precaria que existe en Cantagallo y que la Municipalidad de Lima no había entregado ninguna información desde abril. Eso se lo han dicho en agosto a la Municipalidad de Lima. Respuesta a Patricia Juárez. No solamente estábamos obligados a entregar información, que seguramente debe haberse entregado oportunamente, no lo sé. Nosotros hemos estado trabajando de manera conjunta, todas las áreas involucradas en la municipalidad y en la comunidad de Cantagallo. Nosotros hemos tenido muchísimas tareas ahí. ¿Esto se informó al ministerio?, le preguntan. Yo no sé si se informó o no. Era teniente alcaldesa, pero lo que sí le digo que nosotros estamos haciendo es lo que nosotros hemos estado haciendo y que es fácilmente comprobable porque están todas las tareas de cada una de las áreas involucradas que han realizado desde que asumimos en enero de 2015. Ella le pregunta, en el mismo informe se alertó porque el pasado 27 de agosto ya hubo otro pequeño incendio. Así es, y nosotros estamos sumamente preocupados por el tema. Caracho. Siempre hemos estado teniendo presencia en la Municipalidad de Lima en el lugar. Desde el inicio, desde que asumimos en el año 2015, porque detectamos que había un brote de TBC. Los chipivo-conivos dicen que en las carpas de Martinete hay gente que no es de la comunidad chipiva. Pregunta a la señora Juárez. Respuesta. Nosotros estamos haciendo una previa selección de los que puedan tener los servicios que la municipalidad está brindando. Hoy hemos exhortado, hemos pedido a la población que se deje de lado todo el tema político y que si tienen algún tema de que se vaya a ocupar el terreno de Cantagallo, porque eso es lo que alguien les ha estado involucrando, eso es lo que alguien les ha estado involucrando en esa idea, disculpen que está redactado así, habla la señora, que dejen ahí a una persona adulta, ¿ya? Nadie les ha estado involucrando la idea y nadie ha dicho que la política se deje de lado. A estos señores les ofrecieron un terreno y la municipalidad tiene una adenda donde dice que el terreno se vende. Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué el alcalde Luis Castañeda Lucio no está aquí en el GORE? El alcalde ha enviado a un equipo técnico de la Municipalidad de Lima. Usted sabe que la municipalidad tiene 20 organismos, 20 injerencias, debe ser intendencias, 14 organismos públicos descentralizados. Somos 12.000 trabajadores y sería sumamente complicado que el alcalde pudiera estar en todos los eventos. Habrá que decir en cuál habrá estado, porque nadie lo ha visto. ¿Ya? Él coordina la participación. No podemos dejar de asistir a estas reuniones porque son importantes. Siempre va a haber un representante de la municipalidad. Es materialmente imposible que el alcalde pueda tener el don de la ubicuidad y participar en todos los espacios a los que se necesita como Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Y a dónde estaba? Fue la pregunta. ¿Y dónde está ahora? Le pregunta el reportero. Obviamente, ¿no? Si tenía algo más importante que hacer. Yo no puedo decirle en estos momentos en dónde se encuentra ahorita el alcalde, pero lo que sí le puedo decir es que en representación de la Municipalidad de Lima como un ente de gobierno, de repente uno de los más importantes del país, porque recuerda que somos la municipalidad que no solamente gerencia o administra toda la ciudad, bla, 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 pero no le dijo dónde estaba el alcalde. Siguiente pregunta, y acá viene la parte que me toca a mí. Esa adenda que se firmó el 5 de marzo del 2015, crea ya una orden para que se venda el terreno de Campoy. Y un mes después de la firma de esa adenda, ustedes se reúnen con los chipivo-conivos y les dicen que serán reubicados en Campoy, aunque ya había un contrato que obligaba a vender ese terreno. Yo precisamente, puntos suspensivos, la explicación o la verdad de los hechos es que tan cierta ha sido realmente nuestra intención de mudar a las personas a ese lugar. Cuando nos hemos reunido, no una vez en la que yo participé, sino que nos hemos reunido sucesivamente, todas las áreas de participación vecinal siempre han estado sobre el tapete de la reubicación en el terreno de Campoy. Que ese día que hubo siquiera una sola idea al respecto de la venta del terreno es apresurado. Le contestan, pero la adenda existe. La adenda por supuesto existe, contesta ella. Ay, al fin, por Dios. La adenda por supuesto existe. Pero había dicho toda la mañana de que no era vinculante. Espérate. No se puede negar, dice ella. Es un documento que está ahí. No se puede negar. Está ahí, ¿no? Pero lo que sí digo, y le puedo asegurar, es que no hubo jamás ninguna intención, ninguna reunión, ni con los chipivos, ni reunión interna, digamos, con los entes de la municipalidad. Jamás se mencionó la posibilidad de la venta. Ahora, lo que nos queda es un poco investigar qué pasó. ¿Por qué se puso esa cláusula?
Ah, le preguntan, lo hicieron a espalda de ustedes. Yo no sé qué técnico habrá recomendado. ¿Qué tal frescura? Puede haber sido algún tipo de... No sé. Yo tendría que revisar. Voy a conversar con el gerente de promoción e inversión privada, Jaime Villafuerte, para conocer de dónde salió el tema. Pero le responden, el reportero informado. Pero justo el señor Villafuerte dijo en aquella conferencia que sí había habido esa intención para, por ejemplo, usar el dinero de la venta como una iniciativa para el proyecto Techo Propio. Ahora la señora no sabe nada. Bueno, cuando se ha trabajado con la comunidad Chipiva, responde Patricia Juárez, cuando nos hemos reunido con ellos, hemos tenido diferentes posibilidades, diferentes propuestas de solución al tema. Y una de las propuestas era que nosotros les entreguemos el terreno de Campoy y que ellos se pudieran ir a ese terreno. Es más, ellos nos manifestaron que ellos podían, a través de Techo Propio, financiar sus propias viviendas. Esa era una de las posibilidades. El otro grupo nos pedía no ir porque ellos no querían estar en un departamento de 70 metros cuadrados y de 5 pisos sin ascensor, dado que son familias numerosos. Otros querían ir a Martinete, como otros decían, queremos compensaciones económicas. Lo que la ex alcaldesa de Susana Villarán dijo es que ya todos estaban de acuerdo. Bueno, responde ella, eso es lo que ella dice, pues. Y lo que dice Susana Villarán tampoco va a misa. Imagina, la última persona que me dijo lo que yo digo a misa fue General Delgado Parker. Qué gracioso. La realidad que nosotros hemos encontrado es otra. A ver, esa adenda ustedes la reconocen. La conocían, perdón, le preguntan. A ver, esa adenda ustedes la conocían, usted y el señor Castañeda. Y ella responde, mire, la adenda, a ver, no le responde nada. Es bien difícil, le dice el reportero que no la conozcan. Bueno, yo lo único que le digo es que lo que no existió jamás, y yo lo puedo asegurar, es que haya habido intención de venta del terreno. Cuando nosotros hemos salido a la prensa con la comunidad Chipiva, hemos dicho de manera categórica que estamos trabajando con en la reubicación. Entonces, ¿qué pasó con esa cláusula adicional de la adenda? Respuesta final de la señora Juárez. Sé que me están esperando. Y se fue corriendo. O sea, reconoció que la adenda existe. Por supuesto que reconoció que la adenda existe. Reconoció además que no sabe cómo llegó ahí. Que ella y Castañeda firman contratos, no ellas, los representantes de la municipalidad, que comprometen en este caso un terreno que ya había costado $4.600.000 y no saben nada. Finge demencia. Y el señor Castañeda está desaparecido con una emergencia humanitaria en Cantagallo desde el día viernes, sábado, domingo, lunes, martes. ¿Dónde está el alcalde de Lima? Y otra cosa más, la municipalidad ha contratado a una gerenta de cultura, la señora Mariela Pinto, que ha sido conocida por varios hechos anecdóticos en la vida política del país, que no mencionaré hoy, pero que les está diciendo a los ministros que Campoy está listo para ser entregado. Y no les enseña el contrato, ¿no es cierto?, donde el Campoy ya está pactado con el concesionario. Con el concesionario, que es LAMSAC, ya pactaron la venta. ¿Qué parte del contrato no entienden? Cuando yo me comprometo contigo a vender, eso no es una opción referencial, eso no es no vinculante. Ya me comprometí contigo a vender. Y si no vendo, incumple ese contrato. Incumplo el contrato y me aplican una penalidad. Por lo tanto, tengo que renegociar. ¿Y con quién van a renegociar? OAS ya vendió, porque es una empresa en quiebra. Han comprado un grupo francés. Tienen que preguntarle al grupo francés si está dispuesto a que el fideicomiso pierda $4.600.000 que ya no va a recuperar para el bypass. Porque, digamos, del mismo cuero se hacen todas las correas. ¿No? Es como si yo dijera, he firmado un contrato de hipoteca con el banco. Ay, pero ¿sabes qué? Yo creo que estas cláusulas no son vinculantes, ¿ah? No tengo que pagar la hipoteca todos los meses. Ismael, ¿qué te parece eso? ¿Te parece bacán, no? Me parece interesantísimo. Interesantísimo. Qué buena, es no vinculante. Acá dice que tengo que pagar todos los meses mi cuota, pero ¿sabes qué? Muy cómodo. Yo creo que es referencial. Es referencial. He firmado un contrato referencial con el banco y referencialmente les pagaré. ¿Qué banco firma un contrato referencial? Scotiabank participa en este contrato. O sea, por el amor de Dios, esto lo rezan los abogados de todo el banco. Claro. O sea, si le van a mentir a los ministros, por lo menos entrenen un poquito mejor. Una mentira que no sea tan estúpida, porque los ministros no son estúpidos. Y todos los que han ido a salud,
Han ido a vivienda, han ido a PCM, han aprovechado ayer, pues, porque había una reunión de ministros con gobiernos regionales. Iban ministro por ministro a contarles el cuento de que lo de Campoy estaba arreglado. Es mentira. Y yo sé que todos los jefes de prensa, los ministerios escuchan este programa. Así que díganle a su ministro que los están engañando, que esa adenda existe, ese contrato es un pacto que tiene que ser cumplido. Y si no va a ser cumplido, tiene que ser renegociado. No estafen a la administración pública. Están estafando ya, estafaron a los Shipibo conmigo hace tiempo. Y una cosa más, porque después vamos a hablar de temas internacionales, hoy, que es importante, la gente merece respeto. Yo ayer he borrado una cantidad impresionante de comentarios racistas, xenofóbicos, discriminatorios, y tengo que alzar la voz porque lo que ha hecho mi colega Philip Butters es inaceptable. Philip Butters nació en Trujillo, no nació en Lima. Él dice que estos chipibos, ¿para qué vienen a Lima? Esa es más o menos la línea argumental. Aquí todo el mundo tiene mamá, papá, abuelita o bisabuelito, ¿no es cierto?, de otro lugar. Menos yo. Pero esa es otra historia. No, mi madre nació en Talara. Pero en la International Petroleum Company. O sea, que creo que en un enclave, como dicen, pero no vale. No, pero digamos, todos venimos de familias migrantes. Todos venimos de familias migrantes. Lima, esta ciudad donde está este convento, a principios del siglo XX, no llegaba a los 100.000 habitantes. Tenía menos población de la que tiene hoy día Madre de Dios o Puerto Maldonado. 100.000 habitantes era todo lo que tenía Lima. Vamos a llegar a los 10 millones. Y no es que todos esos 100.000 habitantes en un siglo hayan tenido 500 hijos cada uno, ¿no? Es que vinieron a Lima millones de personas. ¿A qué? A buscar un país mejor. A eso vinieron. ¿Lo encontraron? No. Pero sí mejoraron las oportunidades de salud y educación de sus hijos. Y por eso siguieron viniendo. Porque aquí en Lima hay mejor educación y mejor salud que en el resto del país. Ese es el problema. Por eso hay que poner mejor educación y mejor salud en todas partes, para que todos tengan acceso a ella. Pero esa es la razón por la que la gente vino a Lima. Y esa discriminación xenofóbica es delito. Les recuerdo a todos. Por eso lo he borrado, porque yo no quiero que en mi blog aparezcan palabras que son delincuenciales, aunque sean anónimos. ¿Por qué? Porque tú tienes 4 años de pena por discriminar a una persona por su origen. Y reitero aquí, todititos somos descendientes de migrantes. En mi caso, son migrantes que vinieron de muy lejos, del otro lado del Atlántico. Pero son migrantes también. Tan migrantes como los que van de los Andes a la costa o de la selva a la costa. La migración a la costa peruana, en general, ha sido el fenómeno más impactante en la demografía del siglo XX. No reconocer eso, y me da mucha pena por Philip, y azuzar esos odios además, es algo que no se puede aceptar. Y menos en una radio pastoral. Les aviso desde ya. Parte de la catequesis. Estamos en pleno siglo XXI y me parece impresionante tener que tocar este tema aún ahora, ¿no? Una vez más. Una vez más. Y lamentablemente no es un tema solo de Perú. Mira, lo escalamos a nivel mundial y justo hoy se realiza una elección donde mucho de esto se ha tomado en consideración por parte de uno de los candidatos estadounidenses. Trump considera que los únicos americanos tienen que ser blancos, ¿no es cierto? Y descendientes de europeos. Nadie más. Y lo siento, pero Estados Unidos está conformada por gente latina, está conformada por gente de origen musulmán, claro, de origen asiático, y todos son americanos. O sea, nacidos en los Estados Unidos de Norteamérica y ciudadanos de ese país. Vamos a hacer una pausa, regresamos para hablar mucho más. Hay mucha información para ustedes. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Quillabamba La Convención y Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todos ellos unidos en cadena a esta hora con A Pensar Más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Comentando con Rosa María lo organizados que son en los Estados Unidos para su sistema electoral y lo diferente que es con la forma como nosotros vemos las elecciones. Por ejemplo, las encuestas para nosotros nos dan siquiera una luz de cuáles podrían ser los resultados al final. Aquí no. Es que les explico, vamos a explicarles un poquito. Es un sistema muy antiguo, creado por los fundadores de la independencia de los Estados Unidos, lo que ellos llaman los Founding Fathers. Diseñaron un esquema en la Constitución bastante complejo, y les explico por qué. Porque cada estado quería mantenerse como estado, de verdad. No había una intención realmente de tener una unión. Entonces hicieron una constitución, la verdad, bastante débil, que luego ha sido reformada con enmiendas, pero a la vez también con decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero en ese sistema complejo de pesos y contrapesos, los americanos son los que inventan la figura de la presidencia, como ustedes saben. Así es. Toman la figura del rey, ¿no es cierto? Y hacen de esa figura su gobernante. Gracias a Washington, que en un momento renuncia, ¿no es cierto? George Washington, se han hecho elecciones sucesivas porque él dijo, yo no quiero ser su rey, tengo que tener un periodo de tiempo. Antes las elecciones las reelecciones podían ser ilimitadas, pero con Roosevelt se aprobó una enmienda por la cual solamente puede ser elegido 2 veces por un periodo de 4 años cada vez. Ahora, ¿cómo se vota? La votación es indirecta. Es decir, yo voto, por ejemplo, yo soy ciudadana norteamericana, me he inscrito previamente en Florida, voy a mi local de votación y voto. Muy bien. Florida tiene un número de votos asignado, supongamos 60, ¿ya? Votos del Colegio Electoral de Florida. Ese número de votos representa a los ciudadanos que han votado en Florida. ¿Se dan cuenta? Entonces es indirecto. El presidente de la República gana con, me parece, 1.200 votos de los colegios electorales. Una vez que llegas a 1.200 ganaste. El primero que llega a 1.200 ganó. Porque el otro ya no puede superarlo. Me parece que es 1.200 el número mágico, o 1.232, por ahí debe estar la información. Ahorita estamos sin internet, si no se las daría. Entonces, ese número mágico, ¿no es cierto?, ¿de dónde sale? De que cada colegio electoral, ¿no es cierto?, dice, en este, por ejemplo, estado, han votado, por decirles, 1.000 personas. La mitad ha votado por Hillary y la mitad por Trump. Por lo tanto, el colegio electoral se divide en 2. Somos 60, 30 van para Hillary, 30 van para Trump. Hay gente que me pregunta, ¿y ese elector, porque son personas, ¿no es cierto?, puede cambiar su voto? Bueno, no ha sucedido en la historia de Estados Unidos, pero no está prohibido. Puede cambiar su voto. Otros estados se organizan de la siguiente manera. El que gana se lleva todo. Se llama the winner take it all. ¿Ok? Entonces, en un estado, Hillary versus Trump, Hillary le gana el estado a Trump, se lleva todos los votos del colegio electoral. Como un póker. Todos, ¿ok? Entonces, por eso es que ustedes ven que las batallas son muy fuertes en algunos estados críticos, sobre todo en estos de donde te llevas todos los votos del colegio electoral. Florida, por ejemplo. Florida y Ohio. Sí, sí. Ahora, en general, en la historia de los Estados Unidos, las costas votan demócrata, el centro de los Estados Unidos es republicano. Es decir, todo lo que está en contacto con el exterior, con el mundo, los puertos, ¿no es cierto?, son liberales en el sentido en que se le da la palabra liberal en los Estados Unidos, es decir, de izquierda, ¿ya? Y todo el centro de Estados Unidos es muy conservador. Gente que se levanta muy temprano, que se acuesta muy temprano, que tiene una vida muy metódica, gente muy dura, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que va a la iglesia los domingos y que lo último que quiere es cambios. A esa masa han apelado los republicanos siempre, y es a esa masa del centro de los Estados Unidos a la que Trump ha apelado con mucha eficacia. Porque Trump ha resucitado mitos que han sido muy importantes en la vida de los norteamericanos. O sea, el mito de nos invaden los extranjeros y por lo tanto no hay trabajo para nosotros. Lo cual es un mito absolutamente falso. Los latinos asumen todos los trabajos que los norteamericanos no quieren hacer, sobre todo en el campo agrícola. En California, en Texas, son mano de obra barata para la agricultura y lo han sido por siempre. ¿Qué más? Obviamente con el paso de los años terminan convirtiéndose en norteamericanos también y no pueden ser perseguidos ni deportados. Hay
me parece que 30 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos, de una forma u otra. Y de esos hay un porcentaje muy alto que es ilegal. Si tú los sacas todos mañana, como pretende Trump, yo no sé quién les va a limpiar las casas. Yo no sé quién va a hacer las tareas agrícolas, quién va a recoger las cosechas. O sea, es un problema bien complicado. Por otro lado, está también el mito ahora de que todos los musulmanes quieren atacar a los Estados Unidos. Y hay un grupo de personas en los Estados Unidos que está siendo perseguida por su fe. No por su actividad política, por su fe. Cosa que los padres fundadores hubieran criticado profundamente. Justamente hay libertad de cultos en los Estados Unidos y justamente Estados Unidos es un estado laico. A pesar de que, siempre digo yo, es un pueblo tan contradictorio que su billete dice, confiamos en Dios. ¿No? In God we trust. Se está votando, hay largas colas para votar ahora y va a ser una votación compleja. ¿Por qué? Porque, miren, cuando recién aparece Trump, nadie pensó que iba a ser el candidato republicano. Era un desastre. Polémico, controvertido, atacaba a los otros candidatos de su propio partido de una manera feroz, que nunca se había visto en una campaña. Tenía dinero propio, entonces tenía posibilidad de recaudar más dinero, y de hecho recaudó. Sacó a todos los adversarios de la campaña y quedó él. Y cuando quedó él, los demócratas dijeron, bueno, es el mejor que nos podía haber tocado. Es perfecto, ¿no? Es como estar en campaña contra Keiko Fujimori. Era fácil de rebatir, digamos. ¿No? Lo gana de todas maneras. Entonces, Resulta que... entonces, pero ¿cuál es el problema? Hillary Clinton es una muy mala candidata. Es una muy buena política, pero una muy mala candidata. ¿Por qué? Porque no tiene el carisma de su marido ni de Obama. O sea, no es es una buena oradora entrenada, ¿te das cuenta? Pero le falta carisma, por alguna razón. ¿Aquello de ganarse la simpatía de los electores? Exactamente, o sea, la empatía de sus electores. O sea, tú tienes que ser empático con tu elector. Y hay algo en ella que parece fingido. Y el tema de los correos electrónicos que el FBI sacó y que ayer dijo que está ella fuera de toda investigación, a último minuto, por cierto, es un tema complicado. ¿Qué hizo? Manejó los correos electrónicos de la Seguridad Nacional como los manejaría un ama de casa, ¿no? Entonces la acusan de ser descuidada, de en su correo electrónico personal poner materias de Estado. Sí, pero es una señora mayor porque no sabe manejar el correo electrónico probablemente. Entonces su propaganda hoy es en Estados Unidos mostrarla como una persona empática, como una persona que está a favor de la gente, y mostrar a Trump como una persona que está alejada de la gente, mostrar a Trump como una persona que está en contra de determinados programas sociales como Medicare, que son muy importantes para los norteamericanos, y que Hillary Clinton está a favor de la diversidad y la inclusión en los Estados Unidos, ¿no? Y además Trump tuvo una caída fuerte en las encuestas que lo destrozó antes del tercer debate, cuando se escuchó su voz diciendo grosería y media. El famoso video, ¿no? No, el video y audio, donde decía barbaridades sobre lo que pensaba hacerle a varias mujeres. Es un hombre casado. Porque esa es su manera de ser. Él dijo, esa es una conversación de camerino. Bueno, yo no paro en camerinos de hombres, ¿no? Pero si así conversan, Madre Santa, ¿no? Porque decía todo lo que le iba a hacer a la mujer a la que tenía que conocer. Todo lo que le iba a hacer. Con detalle. Y eso lo ha escuchado todos los Estados Unidos. Entonces lo acusan de misógino, lo acusan de ser una persona sexista, de ser racista, xenofóbico. Y las acusaciones tienen sustento en varias, como hizo Hillary Clinton en los debates, en varias afirmaciones reales. Yo creo que los debates los ganó Hillary Clinton y el tercer debate lo demolió. ¿Ya? Pero sobre todo cuando él dijo que no iba a reconocer una derrota, que no estaría dispuesto a reconocer una derrota. Claro, un mal perdedor. Y eso en Estados Unidos, un mal perdedor, es inaceptable, ¿no? Pero Rosa María, a pesar de todo eso, y con un mensaje caudillista, que dicho sea de paso, no ha funcionado en América Latina para nada. Pero mira cómo ha funcionado, ¿eh? ¿Por qué? Porque la esencia de los seres humanos en el fondo está... Yo puedo arreglarlo solo, es su frase. En este debate entre la libertad y el autoritarismo. O sea, yo quiero que me cuiden. Yo quiero, en realidad, que otro se ocupe de mí. Yo quiero que tomen decisiones por mí, que me permitan tener una vida libre, sana, tranquila. Versus, yo decido por mí mismo, yo soy autónomo, yo soy libre. ¿Es ese temor al cambio que referías al comienzo? Claro. Mira, cuando cayó la Unión Soviética había un terrible temor al cambio.
terrible temor al cambio. ¿Por qué? Porque el cambio iba a ser para muchos para mal. No todos se iban a beneficiar. En un sistema competitivo, unos ganan y otros pierden. En un sistema autoritario, se supone que socializamos la pérdida, todos perdemos igual. Entonces todos somos pobres, pero igual de pobres. Pero hay quienes canalizan eso en su favor y logran un desarrollo, pues, ¿no? Claro, pero esa es la gran disyuntiva. Sí, pues. O sea, tú no te explicas a Hitler de la nada, ¿no es cierto? Claro. Yo cuando escuché el discurso de aceptación de la nominación de esto, yo pensaba que estaba hablando Hitler, te lo juro. Era un nacionalismo, pero un nacionalismo que se ha perdido en los Estados Unidos. Era cerrar las fronteras de Estados Unidos y ser autosuficientes y ser los más grandes del mundo y ser los más poderosos del mundo y vencer a todos sobre la base de un discurso completamente xenofóbico. Bien feo, no me gustó nada. Ese discurso me asustó, ¿no? Y además sin temor a usar todo el armamento, todo el ejército para lograr el fin que quieras, ¿no? Nos vamos a la pausa, vamos a hablar con un especialista sobre esto, pero queremos llamadas del público hoy día, porque ayer no llegaron a entrar. Sí. El tema es abierto, libre, Sí, pueden comentar de lo que deseen. Pueden hablar de esto, pueden hablar de Castañeda también, de mi tema favorito. No, hagamos un concurso. ¿Dónde está Castañeda Locio? Dicen que con Keiko. Que tampoco habla. Por eso pues... Ayer la han justificado a Keiko Fujimori, ¿no? No, las declaraciones de Luis Salgado fueron extraordinarias. Dicen que si Keiko abre la boca la van a criticar por lo que diga. Que bien la conoce, ¿eh? Que bien la conoce, ya sabe pues. Efectivamente. Miren, cuando uno gobierna, no hay forma de hacerlo bien. Si uno aprende ese principio, puede llegar a ser un buen gobernante. No hay forma de ser perfecto. No hay forma. En la vida tampoco. Pero en el poder, frente al público, frente a tu país, no hay forma de hacerlo bien. Entonces, una vez que aprendes eso, rápidamente, si es que lo aprendes, te vas a dar cuenta que puedes ser un buen gobernante. Pero es una cosa bien difícil de entender. Sí, complicada. No hay forma de hacerlo bien. Complicada. Vas a tener problemas, de todas maneras. Pero vamos a la pausa, que ya me miran todo feo. Recuerden nuestros números telefónicos. Tomen nota, por favor. Al volver de la pausa estaremos escuchando también sus comentarios, que es importante, sobre todos los temas. RPM numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457. Números telefónicos a nivel nacional. Volvemos. Esto es A Pensar Más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya, gracias a mis tuiteros que no me podía conectar. Son 270 votos electorales. Yo inventé un número para poder explicarlo. El total es 538, No, claro, pero el quien primero, tiene 270 gana. El número mágico es 270. El primero que tiene 270 votos electorales gana. Hay estados muy chiquititos que tienen proporcionalmente más votos de colegio electoral porque son muy antiguos, son parte de los estados de las 13 colonias fundadoras. De la arriba tienen proporcionalmente tienen más peso que la cantidad de votantes que tienen en realidad, que otros más grandes en extensión geográfica. Es muy interesante. Pero, claro, ahora decíamos acá, el voto latino es demócrata. No necesariamente. El voto cubano duro es republicano. Es correcto. Porque quieren que la sanción contra Castro continúe. Y los que han promovido las sanciones más duras contra Castro han sido los republicanos. De hecho, es una de las propuestas. Claro, de la enmienda Helms-Burton es republicana. Entonces, hay un sector latino-cubano que sí es muy republicano. ¿Ya? Es curiosa, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista de Latinoamérica, a nosotros nos gustan más los gobiernos republicanos. ¿Por qué? Porque promueven los tratados de libre comercio. Sin embargo, Donald Trump, traicionando toda la tradición republicana, ¿no es cierto?, está en contra de los tratados de libre comercio. ¿Ya? Más bien los demócratas son los que no quieren tratados de libre comercio, y Hillary Clinton, en contra de toda la tradición, está a favor. ¿Por qué? Porque su esposo firmó el famoso NAFTA, el acuerdo con Canadá y México para hacer una zona de libre comercio.
Estamos ya con el doctor Alexander Carranza. Él es presidente del Centro de Estudios de Derecho Internacional de la Universidad San Martín de Porres. Claro, para que nos comente un poco cómo vemos estas elecciones desde Latinoamérica y cómo las ven en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Doctor Alexander, muy buenos días. Yo estaba tratando de explicarle un poco a los oyentes las complejidades del sistema electoral americano. No sé si ustedes nos podría dar algunas pinceladas de por qué este sistema electoral es bastante distinto al nuestro y tiene sus complejidades. Bueno, en principio tenemos que entender que este sistema electoral es bastante complejo y que cada estado tiene un mecanismo de votación distinto del uno respecto del otro, inclusive en los requerimientos para votar, en las inscripciones, en la nominación de delegados, que para el mexicano es poco amigable. Doctor Carranza, tenemos problemas con la comunicación que se entrecorta. No sé, vamos a tratar de volverlo a llamar a un teléfono fijo, porque la verdad es que estamos perdiendo mucho de lo que usted está explicando. A ver, creo que estamos ahora mejor. Ahora mejor, mucho mejor, gracias. Listo. Bueno, te comentaba que los Estados Unidos, dentro de su sistema de votación, entre estados difieren mucho. Esto trae como consecuencia que los mismos distintos de un estado respecto al otro, tanto en la exigibilidad del empadronamiento o registro, hasta la exhibición de documentos para ir a votar, etcétera. Esto lo hace complicado, esto lo hace difícil de comprender para nosotros que tenemos una legislación bastante unificada y que tiene un sustento uniforme. Acá estamos enfrentados a un mecanismo que contempla distintas aristas y que finalmente no es amigable para nosotros y difícil de entender. Muy bien. Y el otro tema es cómo afecta esta elección a Latinoamérica. Es decir, Trump viaja a México, Peña Nieto es sumamente cuestionado por este viaje, pero viaja a México durante la campaña, cosa que no hace Hillary Clinton. ¿Cuál va a ser la relación si gana Trump con América Latina en el peor de los escenarios? A ver, Rosa María, es interesante lo que tú dices. En principio, diferenciar entre tu pregunta y lo que los norteamericanos que están en los Estados Unidos tienen en mente al momento de la votación. Tu pregunta, fíjate, como tú bien sabes, Estados Unidos no son el presidente de la República. Los Estados Unidos son un conjunto de instituciones y que entre ellos se mutuo controla. De manera que si sale Trump, por supuesto, va a haber una sensación de vacío, porque es un antisistema, porque es un anti-establishment, pero en la interna, sabes que el presidente de los Estados Unidos es una persona que está atada a muchos corsets, es decir, está atada a muchos protocolos. No es que se le entreguen las claves nucleares y se acabó el problema y él puede ir desde el jardín de su casa lo que le venga en gana. Tiene una serie de condicionantes. Como tú bien puedes entender, es una de las personas con mayores presiones que puede existir para accionar determinados protocolos o decidir determinadas cosas. La política de Trump con respecto a Latinoamérica no creo que varíe demasiado. Lo que pasa es que él está en su libreto antisistema, y no es que le esté agarrando contra México, sino que simple y llanamente eso le ha servido para tirarse abajo a 10 candidatos fuertes republicanos y llegar hasta donde nadie pensó debió haber llegado. Así es. Eso es verdad. En Estados Unidos yo estuve en septiembre del año pasado y expertos politólogos me decían, no va a pasar las primarias. Es imposible. Es demasiado radical, ¿no? El mensaje es como Sanders en el grupo demócrata, es muy simpático con los jóvenes, pero no va a pasar. Y pasó, y no solamente pasó, sino que hay importantes, es otra cosa extraña, importantes líderes republicanos que han dicho que no van a votar por él. Eso es interesante, Rosa María, porque acá estamos hablando de que este hombre se enfrenta al establishment que está representado
por demócratas y por los mismos republicanos. O sea, se está enfrentando contra los dos partidos más fuertes, y eso es sumamente interesante porque acá lo que entendemos es que se está dando una respuesta no ideologizada, no parametrada por el establishment y además no autorizada por el establishment, pero sin embargo esa respuesta que le está dando es la que está gustando, es la que ha aprendido y es la que está siguiendo adelante. Eso resulta sumamente interesante. Muy bien. Bueno, y los latinos que viven allá, ¿qué pueden esperar de esta elección? Si es que gana Trump. Los nativos que viven allá, vamos a ver, volvemos a la elección compleja. Hay nativos citadinos, los ilustrados, hay nativos no citadinos, vamos a ver, las personas que se dedican a la agricultura, etcétera, que tienen intereses distintos, pero la ola que lleva a Trump donde está es una ola, vamos a decirlo de alguna manera, nacionalista y que apuesta por una respuesta a problemas que se les presentan. Trump presenta los problemas de una manera transparente, cruda y además con fuerza. Entonces, olvidémonos un poco si lo que dice es verdad o no, y olvidémonos un poco, cómo es que lo va a hacer. El tema acá es que el hombre establece un mensaje absolutamente claro, desprovisto de todo cálculo y de todo aterciopelamiento de la comunicación. El hombre es claro, directo y además fuerte. Y esa es la fuerza que entiende el norteamericano ha perdido en su afán y en su condición de líder mundial. Y ven en Trump la posibilidad de la recuperación del liderazgo norteamericano y la interna. Porque todavía, si te pones a analizar en los debates que han sostenido ambos candidatos, el tema internacional no marcó tanto como, por ejemplo, lo marcó con la elección de Nixon. Entonces, el tema internacional todavía no ha pesado mucho y ahí hay que hablar otro tanto, porque Putin está mirando desde el palco qué es lo que está pasando. Y por supuesto para él sería sumamente grato que Trump se haga de la presidencia. En cuanto, volvemos a la raíz de tu pregunta en cuanto a Latinoamérica, no creo que pase demasiado. Sí mencionabas tú el tema de los tratados suscritos por los Estados Unidos. Como tú sabrás, los Estados Unidos no son afectos de celebrar muchos tratados y menos ahora, que lo aten demasiado, pero los proteccionismos, Rosa María, están a la orden del día, y los proteccionismos asusados por los miedos, por ejemplo, la inmigración, por ejemplo, el racismo. Esos miedos tienen una clara connotación de un debilitamiento de derechos humanos y la columna vertebral del pensamiento demócrata. Entonces, va a haber una posición de pronto un poco distinta. No creo que cambie gran cosa. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al profesor Carranza por estar con nosotros esta mañana y darnos algunas pinceladas de lo que también creo que va a pasar. Hay mucha gente que cree que si gana Trump será el apocalipsis, pero Estados Unidos es un país de instituciones, no solo de personas. Hay un congreso que se elige ahora. Los republicanos están tratando de salvar su congreso, y las instituciones no permiten al presidente hacer lo que le da la gana. Está muy restringido a lo que puede y no puede hacer. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 51 minutos, Rosa María. Quería destacar algo aquí en redes sociales. Hillary Clinton ha puesto en su cuenta de Twitter la historia de esta campaña. Ha recordado su campaña electoral en estos días, pues que ha tenido de todo, dicho sea de paso. Mientras que Donald Trump ha hecho lo propio. Ha puesto: hoy hacemos América grande otra vez, pero en letras mayúsculas. Tú sabes que en redes sociales escribir en mayúsculas es gritar. Puede ser grosero. Es como gritar. Así es. Bueno, nuestro amigo Peter, que me ve todos los días que vive en Estados Unidos, me dice: acompañando a mi esposa a votar por Clinton, porque no queda otra. Ese es elegir entre un loco de remate y una media loca. Qué horror. Bueno, vamos a la realidad peruana. Tenemos un oyente Surco. Aló, muy buenos días.
al momento de comunicar. Estoy tratando de escuchar solo el teléfono, pero en el teléfono no te escucho casi nada. Bueno, pero me acabas de contestar, o sea que sí me escucha. Sí, pero legítimo. Bueno, diga lo que tenga que decir, que nosotros la escuchamos muy bien. Una sobre Philip Butters que me parece realmente una persona total, es un Trump, mira, es nuestro Trump local. Casi. Prefiero escuchar Radio Reloj que escuchar a Philip Butters, la verdad. Bueno. Y lo segundo es un fenómeno que yo no me explico en Estados Unidos. Yo conozco muchas personas que llegaron como agentes ilegales y que ahora ya son ciudadanos, pero que sin embargo van a votar por Trump, cosa que no logro entender. No sé si tú tienes una explicación para ese fenómeno. Bueno, sí, lo tengo. Muchas gracias por la llamada. Se entendió perfecto y se le escuchó muy bien. Sobre los colegas, amigos, yo no hago periodismo de periodistas, así que no me gusta hablar, pero sí creo que hay que decir que determinadas conductas, no estoy hablando de la persona, sino de la conducta, no se pueden dar en un medio de comunicación porque se viola la ley, ¿no es cierto? Entonces nadie puede ser racista, nadie puede criticar el origen, y menos pues cuando todos tenemos un origen, y Philip también, que no es pues precisamente el del príncipe de Gales, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, no, de verdad. Entonces, yo sé de dónde viene Philip, todos sabemos de dónde venimos. En realidad hay que tener cuidado con las palabras ofenden, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con las palabras, nada más. Y sobre el tema de por qué el que logra un beneficio ya no se acuerda, ¿no? La vaca no se acuerda cuando fue ternera. Es un fenómeno muy común, miren, acá en Lima, a mí me ha pasado mucho. Oigan, en un mercado, no sé si ustedes han visto un mercado formal, ¿ya? Y que quieren que voten a los ambulantes que están alrededor. Y usted le pregunta, ¿y usted dónde empezó? Ah, no, yo empecé afuera. Yo empecé siendo ambulante. Después nos organizamos y compramos el puesto y tenemos el mercado y ahora queremos votar a los ambulantes. ¿No es cierto? Entonces, el que invade primero también invade y ya no quiere que haya otra invasión al lado. ¿Ustedes no se acuerdan del escándalo en San Borja porque los vecinos no querían que les pongan el hospital del niño? Porque iban a traer niños enfermos. Entonces, discúlpenme, hay un tema de el que llega primero, en Estados Unidos es igual, y entre latinos, ¿no es cierto? Ya no quiere que el que viene detrás, que es otro latino, claro, le vaya mejor. Así es. Ya no quiere. Hay algo de eso en esta porque dice, también, no sí. va a alcanzar para todos. Como no va a alcanzar para todos, pongan un muro y que no venga nadie más. Y hay latinos en Estados Unidos que sí dicen, hay una inmigración ilegal. Yo la hice por la legal, yo me esforcé, hice todos mis trámites, hice las cosas correctamente. ¿Por qué van a beneficiar a uno ilegal que ha hecho todo mal? ¿No es cierto? Entonces hay esa discusión. Un oyente de Estados Unidos, aló, buenos días. Rosa María, buenos días. Le habla Luis Hurtado desde Indiana. ¿Qué tal? ¿Mucho frío o no? Bien, una respuesta a la que la anterior comentarista no dijo sobre los latinos que vivimos aquí en Estados Unidos y si gana Trump. Ajá. Bueno, la primera reacción es movernos, la primera reacción es mudarnos. Pero la cosa es más seria. Lo que vivimos al sur y centro del país y vivimos en pequeños pueblos, hay un racismo muy, muy fuerte. O sea, yo soy ciudadano de Estados Unidos, pero el color de mi piel me delata, entonces hay opciones que la policía para cada rato a la gente, ¿no? Así es, profiling. Como usted tiene el profile de un latino, la policía puede asumir, y eso pasó en Arizona, que usted es un ilegal. Esto se incrementa fuerte, el odio contra la raza, el odio contra la gente extranjera, hispana, china, vietnamita o musulmán. Está más acelerado y si gana Trump esto se va a complicar muchísimo más. Bueno, sí, muchísimas gracias por su aporte. Efectivamente hay lo que se llama en Estados Unidos los WASP, es el White Anglo-Saxon Protestant, o sea, un blanco, anglosajón y protestante. Entonces, si no eres eso, y hombre además, ¿no? Entonces, estás muerto. Ese es el problema. Entonces, el racismo viene de ahí. Y bueno, tienen que entender ustedes que en los Estados Unidos hasta los 60s, ¿no es cierto?, la población afroamericana vivió bajo el régimen de iguales pero separados. O sea, somos iguales, pero las escuelas son distintas, los trenes son distintos, ustedes se sientan atrás, nosotros nos sentamos adelante, tenemos baños para gente de color, baños para gente blanca. Yo los he visto, es increíble.
porque temían, porque los mitos son así, de que hubieran enfermedades contagiosas entre las razas. Se prohibieron los matrimonios interraciales hasta los años 60. Estaban prohibidos en muchísimos estados. Un blanco no se puede casar con una negra, un negro con una blanca. Prohibido. Entonces, piensen que esa sociedad, ¿no es cierto?, todavía tiene 2 o 3 generaciones por delante para sufrir nuevos impactos migratorios que siempre van a ser discriminados. Y en ese contexto es que Trump se presenta, ¿no es cierto? Ese es el problema. Vamos con más llamadas. ¿Aló? ¿Aló? Me dicen acá varias cosas sobre el alcalde de Castañeda Locio. Dice, apenas asumió la municipalidad de Lima, Castañeda dejó de transmitir en vivo las sesiones del Consejo Municipal. Eso es la pura verdad. ¿Por qué? Para que no se note que no va. No va, va 5 minutos. O los testigos dicen que no va nada. Y a la prensa no se le deja entrar. No sé, es una sesión pública por ley. Y en fin, a los que quieren ir a la sesión los dejan afuera, etcétera. Es terrible, la verdad. No hay ninguna transparencia sobre lo que hace. Y ahora la señora Patricia Juárez dice, la adenda sí existe. Pero no sé quién la firmó. Tengo que averiguar, no sé qué se trata. Oye, ahí hay un artículo específico de un contrato que dice que tienes que vender un terreno y tú se lo estás ofreciendo a otra persona. O sea, no sabes ni lo que firma tu municipalidad. Y reitero, Castañeda Locio desaparecido. De verdad, hay 257 familias, 600 niños, o sea, todo quemado en Cantagallo, necesitan agua, necesitan que remuevan los escombros para que vuelvan a armar sus casas de madera, porque las van a armar de madera igual. Y van a salir adelante. Y van a salir adelante, porque ya llegaron con una mano delante y una atrás. Van a volver a salir adelante. ¿No? Gracias a Dios, nadie ha fallecido. Hay un niño muy grave, que todavía continúa muy grave. Pero a todo esto hay que unirse a los pedidos que se han hecho. Estamos terminando ya casi el programa y me reiteran que pida a CEDAPAL, al presidente CEDAPAL, a Rudecindo Vega, que por favor mande dos cisternas diarias a Cantagallo. Con eso se arregla. Miren, la mayoría de la gente, y me incluyo, hemos mandado botellas grandes de 2 litros de agua. ¿Ya? Pero eso no alcanza, ni juntándonos todos los ciudadanos de Lima. ¿Ya? Se necesita comprar cisternas. Acá Jason Day está diciendo, la poca agua que hay en Cantagallo es gracias a la solidaridad de una persona que vive a 2 cuadras de mi casa y sus amigos. Y se lo está diciendo Pedro Pablo Kuczynski, porque están comprando cisternas. Una cisterna vale 350 soles. Entonces se juntan entre 10 y compran una cisterna. Pero eso tiene que ser ya, puede ser por algunos días, pero llega un momento en que CEDAPAL tiene que ponerles una cisterna. Una en la mañana y una en la tarde. Es la única manera. No hay agua, no hay luz, y lo único que hay son escombros humeantes que hay que terminar de mojar para poder remover. Y no se ve eso, no se ve al alcalde liderando eso. ¿Dónde está el líder de la ciudad? El alcalde Peramás de Rímac, al que le han arrimado el bulto, ya ha pedido 100 veces que Defensa Civil asuma, porque no puede, no tiene ni presupuesto ni personal. Es una tarea gigantesca. Entonces, de verdad que ustedes han visto las tomas aéreas del tamaño del área. Es enorme. Y no la quieren dejar porque los han engañado, y los ha engañado el alcalde una y otra vez, y la señora Patricia Juárez una y otra vez. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Vamos a tomar unos minutos más de nuestra programación, Rosa María. El volcán Sabancaya, ubicado en Caylloma, Arequipa, ha entrado en etapa de erupción desde la noche desde ayer. Y ha registrado una explosión, y desde entonces las emisiones de cenizas continúan. Hay preocupación en Arequipa, y tenemos a esta hora información desde nuestros colegas de Radio San Martín. Alexander Cornejo nos trae noticias desde Arequipa sobre este tema. Adelante, Alexander, buen día. Alexander Cornejo, te escuchamos. Ese volcán terminó de explotar. Alexander Cornejo, Radio San Martín, se llama nuestra radio en Arequipa. Es una radio tremendamente escuchada. Bueno, hay que decir que el Sabancaya está en actividad hace mucho tiempo. No es la primera vez. Y claro, cuando se pone más agitado, claro, evidentemente la gente se preocupa. Desde hace 4 años ya estaba en etapa de pre-erupción. Ya estaba moviendo. Estaba avisando. Además, Arequipa, la ciudad de Arequipa está en medio de una zona volcánica. Claro.
¿no? Bueno, ya está, tenemos a Alexander en la línea. Aló, Alexander. Bien, gracias por el pase correspondiente. Precisamente ya estamos aquí y dándoles a conocer que especialmente el día domingo, en horas de la noche, el día domingo, ha empezado su proceso de erupción más fuerte. Así ha dado a conocer, en este caso, que... No, tenemos problemas con la comunicación Sí. telefónica, qué lástima. Sí, a veces efectivamente. pasa, a veces nos pasa. Ahora, la población que estaba más cerca de Sabancaya, del lado del Colca, fue mudada. Ujú. Entonces ya, digamos, eso ha generado que, digamos, haya menos peligro en las cercanías del Sabancaya. Pero un volcán en actividad es un volcán en actividad. Ustedes dirán, ahí no se puede vivir. Bueno, crean. Sí. En Quito, el volcán está en actividad todo el tiempo en la ciudad y de repente bota ceniza y nada, tienes que esperar. Yo he aprendido, me han contado, tienes que esperar que la termine de botar, porque si no te pasas el día limpiando y sigue botando su ceniza. Pero bota una capa de ceniza bastante grande sobre la ciudad. Según los especialistas, en este caso, la capa de ceniza, o en todo caso, el material viscoso de alta temperatura que puede desprenderse del volcán Sabancaya, llegaría a 7 kilómetros a la redonda. Claro. ¿No? Entonces hay ya cifras o situaciones o información Bueno, que pueden servir a la gente que vive por allí, ¿no? El Misti erupcionó en 1700 y tantos, y si ustedes van a Arequipa pueden observar todavía en la piedra de las construcciones más antiguas, El sillar. en el sillar, Claro. las marcas, hasta dónde llegó la marca clara Ujú. de la erupción. Arequipa se oscureció una semana, se oscureció con la ceniza que caía. Y lo que increíble, a mí lo que me parece increíble siempre es la resistencia del pueblo, ¿no? Que a pesar de eso se quedó, resistió y salió adelante en medio de una erupción volcánica. Y ustedes pueden imaginarse que en el siglo XVIII no había pues especialistas, ¿no?, que estudiaban el centro de los volcanes para saber si iba a haber magma o no. Simplemente te la jugabas, pero sí hubo ceniza. La posibilidad de que salga magma es muy remota, ¿no es cierto? Entonces esa es otra cantar. Sí. Ahí sí, Ahí sí. cuando sale magma del centro del volcán, mamita, mejor corre por tu vida. Ya, pero eso no está pasando ahora, ni va a pasar. Y los especialistas en el tema, que gracias a Dios tenemos, volcanólogos, tienen un nombre especial que no recuerdo ahora, pues no han dado ninguna alerta al respecto. Así es. Bueno, ahora Nos sí vamos. nos despedimos. Ahora sí nos Qué vamos esta pena, mañana. este programa es tan entretenido. De verdad, todo el mundo me pregunta, ¿te detienes en Radio Santa Rosa? Y yo a morir. Y espero que ustedes también. Y a todos los que nos escuchan en las noches, hay varias personas que nos están ayudando. Sí, AM Tawa. Ajá, correcto. No los conocemos, pero los agradecemos. Y hay otra persona ayer también que hizo un e-box, como un podcast de este programa. Lo hizo voluntariamente, lo colgó y ha sido muy reproducido. Entonces ya de verdad no sabemos cuánta gente nos escucha, porque nos escucha a través de muy, muy distintos medios digitales. Pero sí estamos convencidos de que nos escucha muchísima gente, Mucha gente, sí. porque no hubiéramos tenido tanta reacción como hemos tenido, ¿no es cierto?, ayer a lo que dijimos acá y a lo que dijimos el viernes. O sea, no nos hubieran publicado avisos en los periódicos, no hubiera tenido que reconocer la señora Juárez que la adenda sí existe, sí compromete y la Municipalidad de Lima tiene que vender. Si no lo ha vendido, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Porque como ella no sabe nada, de repente si lo ha vendido y no se ha enterado. Lo que no han hecho es inscribir la venta, que es otra cosa. Pero nadie lo sabe. Nadie sabe cuánto costaba el bypass, nadie sabe nada. Y antes de despedirme, decirles que la revocatoria a Castañeda es imposible, materialmente imposible. Porque ahora solo se hace una revocatoria, una nada más, en el tercer año. Tendrías que tener presentadas ya las firmas, más de 2 millones de firmas. Y luego de eso, además, saber que no va a haber una nueva elección, sino que los accesitarios de la lista son los que asumen los puestos dejados por el alcalde. Muy bien, nos tenemos que despedir. Hasta el día de mañana a las 8 aquí en A Pensar Más. Despedida, dice ahí. No, ¿Yo otra despedida? vez. No, ya te he dicho que no me pongan en unos carteles que dice despedida. Ya no, me han votado en tantos sitios que ya... Es tu alumna, así que puedes tomar Sí, represalia no, aquí. Tienes que poner, se acabó el programa, ¿no es cierto? ¿No? Conclusión, ¿no? Ese tipo de cosas. Despedida, no. Hay que hablar un día sobre una terapia, ¿no? Para aquellas personas que son despedidas introspectivamente. Uy. ¿Cómo salir adelante luego de una despedida laboral? Pero mira, ¿cómo te explico?
Creo que a nadie lo han votado tantas veces como a mí. Bueno, sí, a otros periodistas también. Sí. Pero yo sin pelearme, o sea, de verdad, solamente reclamando derechos, por hacer mi trabajo, que es lo más interesante de todo. Cuando me votaron de América, era por hacer mi trabajo. Por tratar de ser imparcial en un proceso electoral. Pucha. Lo cual es curioso, ¿no? Para eso te contratan. Yo creía. Claro. ¿Ya? En el Canal 9, de la noche a la mañana. RPP, la familia Delgado, de la noche a la mañana. Por nada. ¿Ya? Eso parece que fue llamada de Alan. Exitosa por reclamar que me paguen puntual. Y ayer he visto un reclamo que me ha llegado por Twitter. Amigos de Exitosa, me muero de pena. Sé que no les están pagando. Sé que les pagan tarde, muy tarde. Y todos tienen obligaciones familiares, por supuesto, gente joven con mucho empeño, mucho trabajo, y no les están pagando. Yo le dije a la gente que vaya a Sunafil, pero que revise los baños, ¿ya? Porque ahí normalmente esconden a la gente que no está en planilla. De verdad, pues, ¿ya? A mí no me van a contar la historia. Así que revisen los baños, por favor. Y si quieren yo les digo dónde más pueden revisar, ¿ya? Muy bien, pero que le paguen a la gente, pues. Yo ya no trabajo ahí, pero me da mucha pena porque todos me escriben a preguntarme cuáles son sus derechos, qué tienen que hacer, cómo tienen que defenderse. Todos me escriben y yo les digo, miren, pidan una inspección de Sunafil y no sean idiotas, pues no se metan al baño, los 30 en el baño para que no los encuentren. Bueno. Traes recuerdos, ¿eh? Es que hay historias. Sí, muchas. Hay muchas historias. Muchísimas. Bueno, chicos, ¿nos vemos mañana? Así es, a las 8. Mi aquí. focus group acá, ya está. A las 8, no se olviden, a las 8. Cuídense mucho, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Números telefónicos a nivel nacional. Volvemos, esto es A Pensar Más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya, gracias a mis tuiteros que no me podía conectar. Son 270 votos electorales. Yo inventé un número para poder explicarlo. El total es 538, No, claro, pero el quien tiene primero, 270 gana. El número mágico es 270. El primero que tiene 270 votos electorales gana. Hay estados muy chiquititos que tienen proporcionalmente más votos de colegio electoral porque son muy antiguos. Son parte de los estados de las 13 colonias fundadoras. Delaware, arriba, tienen proporcionalmente tienen más peso que la cantidad de votantes que tienen, en realidad, que otros más grandes en extensión geográfica. Es muy interesante. Pero, claro, ahora decíamos acá, el voto latino es demócrata. No necesariamente. El voto cubano duro es republicano. Es correcto. Porque quieren que la sanción contra Castro continúe. Y los que han promovido las sanciones más duras contra Castro han sido los republicanos. De hecho, es una de las propuestas. Claro, de la Donald enmienda Helms-Burton es republicana. Entonces, hay un sector latino-cubano que sí es muy republicano. ¿Ya? Es curiosa, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista de Latinoamérica, a nosotros nos gustan más los gobiernos republicanos. ¿Por qué? Porque promueven los tratados de libre comercio. Sin embargo, Donald Trump, traicionando toda la tradición republicana, ¿no es cierto?, está en contra de los tratados de libre comercio. ¿Ya? Más bien los demócratas son los que no quieren tratados de libre comercio y Hillary Clinton, en contra de toda la tradición, está a favor. ¿Por qué? Porque su esposo firmó el famoso NAFTA, el acuerdo con Canadá y México para hacer una zona de libre comercio. Estamos ya con el doctor Alexander Carranza. Él es presidente del Centro de Estudios de Derecho Internacional de la Universidad San Martín de Porres. Claro, para que nos comente un poco cómo vemos estas elecciones desde Latinoamérica y cómo las ven en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Doctor Alexander, muy buenos días. Yo he estado tratando de explicarle un poco a los oyentes las complejidades del sistema electoral americano. No sé si ustedes nos podrían dar algunas pinceladas de por qué este sistema electoral es bastante distinto al nuestro y tiene sus complejidades. Bueno, en principio tenemos que entender que
sistema electoral es bastante complejo y que cada estado tiene un mecanismo de votación distinto el uno respecto del otro, inclusive en los requerimientos para votar, en las inscripciones, en la nominación de delegados, que para el mexicano es poco amigable. Doctor Carranza, tenemos problemas con la comunicación que se entrecorta. No sé, vamos a tratar de volverlo a llamar a un teléfono fijo, porque la verdad es que estamos perdiendo mucho de lo que usted está explicando. A ver, creo que estamos ahora mejor. Ahora mejor, mucho mejor, gracias. Listo. Bueno, te comentaba que los Estados Unidos, dentro de su sistema de votación, entre estados difieren mucho. Esto trae como consecuencia que los mismos distintos de un estado respecto al otro, tanto en la exigibilidad del empadronamiento o registro, hasta la exhibición de documentos para ir a votar, etcétera. Esto lo hace complicado, esto lo hace difícil de comprender para nosotros que tenemos una legislación bastante unificada y que tiene un sustento uniforme. Acá estamos enfrentados a un mecanismo que contempla distintas aristas y que finalmente no es amigable para nosotros y difícil de entender. Muy bien. Y el otro tema es cómo afecta esta elección a Latinoamérica. Es decir, Trump viaja a México, Peña Nieto es sumamente cuestionado por este viaje, pero viaja a México durante la campaña, cosa que no hace Hillary Clinton. ¿Cuál va a ser la relación si gana Trump con América Latina en el peor de los escenarios? A ver, Rosa María, es interesante lo que tú dices. En principio, diferenciar entre tu pregunta y lo que los norteamericanos que están en los Estados Unidos tienen en mente al momento de la votación. Tu pregunta, fíjate, como tú bien sabes, Estados Unidos no son el presidente de la República. Los Estados Unidos son un conjunto de instituciones y que entre ellos se mutuo-controlan. De manera que si sale Trump, por supuesto, va a haber una sensación de vacío, porque es un antisistema, porque es un anti-establishment, pero en la interna, sabes que el presidente de los Estados Unidos es una persona que está atada a muchos corsets, es decir, está atada a muchos protocolos. No es que se le entreguen las claves nucleares y se acabó el problema y él puede ir desde el jardín de su casa lo que le venga en gana. Tiene una serie de condicionantes. Como tú bien puedes entender, es una de las personas con mayores presiones que puede existir para accionar determinados protocolos o decidir determinadas cosas. La política de Trump con respecto a Latinoamérica no creo que varíe demasiado. Lo que pasa es que él está en su libreto antisistema, y no es que le esté agarrando contra México, sino que simple y llanamente eso le ha servido para tirarse abajo a 10 candidatos fuertes republicanos y llegar hasta donde nadie pensó debió haber llegado. Así es. Eso es verdad. En Estados Unidos yo estuve en septiembre del año pasado y expertos politólogos me decían, no va a pasar las primarias. Es imposible. Es demasiado radical, ¿no? El mensaje es como Sanders en el grupo demócrata, es muy simpático con los jóvenes, pero no va a pasar. Y pasó, y no solamente pasó, sino que hay importantes, es otra cosa extraña, importantes líderes republicanos que han dicho que no van a votar por él. Eso es interesante, Rosa María, porque acá estamos hablando de que este hombre se enfrenta al establishment que está representado por demócratas y por los mismos republicanos. O sea, se está enfrentando contra los dos partidos más fuertes, y eso es sumamente interesante porque acá lo que entendemos es que se está dando una respuesta no ideologizada, no parametrada por el establishment y además no autorizada por el establishment, pero sin embargo esa respuesta que le está dando es la que está gustando, es la que ha aprendido y es la que está siguiendo adelante. Eso resulta sumamente interesante. Muy bien. Bueno, y los latinos que viven allá, ¿qué pueden esperar de esta elección? Si es que gana Trump.
los nativos que viven aquí, vamos a ver, volvemos a la elección compleja. Hay nativos citadinos, los ilustrados, hay nativos no citadinos, vamos a ver, las personas que se dedican a la agricultura, etcétera, que tienen... Pero esa es otra historia. No, mi madre nació en Talara, pero en la International Petroleum Company, o sea, que creo que en un enclave, como dicen, pero no vale. No, pero digamos, todos venimos de familias migrantes. Todos venimos de familias migrantes. Lima, esta ciudad donde está este convento, a principios del siglo XX, no llegaba a los 100.000 habitantes. Tenía menos población de la que tiene hoy día Madre de Dios o Puerto Maldonado. 100.000 habitantes era todo lo que tenía Lima. Vamos a llegar a los 10 millones. Y no es que todos esos 100.000 habitantes en un siglo hayan tenido 500 hijos cada uno, ¿no? Es que vinieron a Lima millones de personas. ¿A qué? A buscar un país mejor. A eso vinieron. ¿Lo encontraron? No. Pero sí mejoraron las oportunidades de salud y educación de sus hijos. Y por eso siguieron viniendo. Porque aquí en Lima hay mejor educación y mejor salud que en el resto del país. Ese es el problema. Por eso hay que poner mejor educación y mejor salud en todas partes, para que todos tengan acceso a ella. Pero esa es la razón por la que la gente vino a Lima. Y esa discriminación xenofóbica es delito. Les recuerdo a todos. Por eso lo he borrado, porque yo no quiero que en mi blog aparezcan palabras que son delincuenciales, aunque sean anónimos. ¿Por qué? Porque tú tienes 4 años de pena por discriminar a una persona por su origen. Y reitero aquí, todititos somos descendientes de migrantes. En mi caso, son migrantes que vinieron de muy lejos, del otro lado del Atlántico. Pero son migrantes también. Tan migrantes como los que van de los Andes a la costa o de la selva a la costa. La migración a la costa peruana, en general, ha sido el fenómeno más impactante en la demografía del siglo XX. No reconocer eso, y me da mucha pena por Philip, y azuzar esos odios además, es algo que no se puede aceptar. Y menos en una radio pastoral. Les aviso desde ya. Parte de la catequesis. Estamos en pleno siglo XXI y me parece impresionante tener que tocar este tema aún ahora, ¿no? Una vez más. Y lamentablemente no es un tema solo de Perú. Mira, lo escalamos a nivel mundial y justo hoy se realiza una elección donde mucho de esto se ha tomado en consideración por parte de uno de los candidatos estadounidenses. Trump considera que los únicos americanos tienen que ser blancos, ¿no es cierto? Y descendientes de europeos. Nadie más. Y lo siento, pero Estados Unidos está conformada por gente latina, está conformada por gente de origen musulmán, claro, de origen asiático, y todos son americanos. O sea, nacidos en los Estados Unidos de Norteamérica y ciudadanos de ese país. Vamos a hacer una pausa, regresamos para hablar mucho más. Hay mucha información para ustedes. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Quillabamba La Convención y Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todos ellos unidos en cadena a esta hora con A Pensar Más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Comentando con Rosa María lo organizados que son en los Estados Unidos para su sistema electoral y lo diferente que es con la forma como nosotros vemos las elecciones. Por ejemplo, las encuestas para nosotros nos dan siquiera una luz de cuáles podrían ser los resultados al final. Aquí no. Es que les explico, vamos a explicarles un poquito. Es un sistema muy antiguo, creado por los fundadores de la independencia de los Estados Unidos, lo que ellos llaman los Founding Fathers. Diseñaron un esquema en la Constitución bastante complejo, y les explico por qué. Porque cada estado quería mantenerse como estado, de verdad. No había una intención realmente de tener una unión. Entonces hicieron una constitución, la verdad, bastante débil, que luego ha sido reformada con enmiendas, pero a la vez también con decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero en ese sistema complejo de pesos y contrapesos, los americanos son los que inventan la figura de la presidencia, como ustedes saben. Así es. Toman la figura del rey, ¿no es cierto?, y hacen de esa figura su gobernante. Gracias a Washington, que en un momento renuncia, George Washington,
se han hecho elecciones sucesivas porque él dijo, yo no quiero ser su rey, tengo que tener un periodo de tiempo. Antes las elecciones las reelecciones podían ser ilimitadas, pero con Roosevelt se aprobó una enmienda por la cual solamente puede ser elegido 2 veces por un periodo de 4 años cada vez. Ahora, ¿cómo se vota? La votación es indirecta. Es decir, yo voto, por ejemplo, yo soy ciudadana norteamericana, me he inscrito previamente en Florida, voy a mi local de votación y voto. Muy bien. Florida tiene un número de votos asignado, supongamos 60, ¿ya? Votos del Colegio Electoral de Florida. Ese número de votos representa a los ciudadanos que han votado en Florida. ¿Se dan cuenta? Entonces es indirecto. El presidente de la República gana con, me parece, 1.200 votos de los colegios electorales. Una vez que llegas a 1.200 ganaste. El primero que llega a 1.200 ganó. Porque el otro ya no puede superarlo. Me parece que es 1.200 el número mágico, o 1.232, por ahí debe estar la información. Ahorita estamos sin internet, si no se las daría. Entonces, ese número mágico, ¿no es cierto?, ¿de dónde sale? De que cada colegio electoral, ¿no es cierto?, dice, en este, por ejemplo, estado, han votado, por decirles, 1.000 personas. La mitad ha votado por Hillary y la mitad por Trump. Por lo tanto, el colegio electoral se divide en 2. Somos 60, 30 van para Hillary, 30 van para Trump. Hay gente que me pregunta, ¿y ese elector, porque son personas, ¿no es cierto?, puede cambiar su voto? Bueno, no ha sucedido en la historia de Estados Unidos, pero no está prohibido. Puede cambiar su voto. Otros estados se organizan de la siguiente manera. El que gana se lleva todo. Se llama the winner take it all. ¿Ok? Entonces, en un estado, Hillary versus Trump, Hillary le gana el estado a Trump, se lleva todos los votos del colegio electoral. Como un póker. Todos, ¿ok? Entonces, por eso es que ustedes ven que las batallas son muy fuertes en algunos estados críticos, sobre todo en estos de donde te llevas todos los votos del colegio electoral. Florida, por ejemplo. Florida y Ohio. Sí, sí. Ahora, en general, en la historia de los Estados Unidos, las costas votan demócrata, el centro de los Estados Unidos es republicano. Es decir, todo lo que está en contacto con el exterior, con el mundo, los puertos, ¿no es cierto?, son liberales en el sentido en que se le da la palabra liberal en los Estados Unidos, es decir, de izquierda, ¿ya? Y todo el centro de Estados Unidos es muy conservador. Gente que se levanta muy temprano, que se acuesta muy temprano, que tiene una vida muy metódica, gente muy dura, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que va a la iglesia los domingos y que lo último que quiere es cambios. A esa masa han apelado los republicanos siempre, y es a esa masa del centro de los Estados Unidos a la que Trump ha apelado con mucha eficacia. Porque Trump ha resucitado mitos que han sido muy importantes en la vida de los norteamericanos. O sea, el mito de nos invaden los extranjeros y por lo tanto no hay trabajo para nosotros. Lo cual es un mito absolutamente falso. Los latinos asumen... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Perú, soy Rosa María Palacios e Ismael Soto. Hola, buenos días. Me acompaña esta mañana interesante para el Perú y para el mundo, porque en los Estados Unidos está votando, todo el país, mucha gente ha votado anticipadamente. En Estados Unidos se puede votar por correo anticipadamente, en casi todos los estados, absentee vote, ya muchísima gente ha votado, sobre todo los más entusiastas, ¿no?, y los más politizados, si se quiere. Pero mucha gente va a votar hoy. No todo el mundo va a votar, ese es uno de los grandes problemas en los Estados Unidos, el voto es voluntario. Claro, pero también hay una expectativa sobre eso, porque mucha gente que antes no solía votar va a salir a votar. El tema es el siguiente, tienes que inscribirte. Es correcto. Aunque les parezca increíble, tienes que inscribirte para votar y después vas a votar. Cada estado maneja sus elecciones como le da la gana. O sea, tú tienes 50 OMPs. Entonces unos son con voto electrónico, otros son con cartilla, otros... pero cada uno vota a su manera.
Hoy en la noche probablemente tengamos unos resultados muy ajustados, dado que las últimas encuestas le dan una ventaja a Clinton de 4 puntos, pero como ustedes saben, ahí se pueden publicar encuestas hasta en el mismo día, no hay problema. Además se vota en un día de trabajo, que es una cosa rarísima. Martes, sí. ¿no? Hay un tema de tradición. De allí. tradición, sí. Se vota un martes, un día de trabajo, no es feriado, nada. Y bueno, obviamente todo el mundo tiene permiso para ir a votar si quiere votar, ¿no? El ejercicio del derecho sí está facilitado. Pero se supone que muchísimos latinos, muchísimos afroamericanos han decidido ir a votar cuando no votaban por lo general. Y eso es una cosa buena. Pero bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Antes quería empezar contándoles algunas cosas sobre el tema del Cantagallo. Primero, agradecerle a la gente que ha mostrado una solidaridad extraordinaria. El tema ha conmovido a mucha gente. Y de verdad que se ha juntado en puestos de acopio muy rápidamente improvisados una cantidad enorme de pañales, sobre todo, son muy bien recibidos. Hay mucho chiquito. Y lo que se le está pidiendo extra al ministro, al presidente Sedapal, que es mi amigo Rudecindo Vega, que por favor mande con dos cisternas diarias de agua, arregla todo el problema. Que no las mande a Martinete. En Martinete está gente que no es de Cantagallo o que ha llegado recientemente a Cantagallo. Algunos se les acusa incluso que los han puesto para la foto. Que manden las cisternas de agua a Cantagallo, que ahí las necesitan. La gente no se quiere mover por una razón pues bien simplona y facilísima de entender. Les ofrecieron un terreno en Campoy, no los mudaron nunca. Los sacan de ahí, pierden su derecho de posesión ya ganado, ¿ya? Porque en el Perú la posesión pacífica, aún de mala fe, a los 10 años, genera derecho. Y por prescripción adquisitiva, tú te haces dueño del terreno. ¿Ok? Entonces, si es un terreno del Estado, y no es de ningún particular, y el Estado no lo ha reclamado, si tú te asientas en un terreno del Estado, aún con buena fe 5 años, con mala fe 10 años, estos señores tienen derecho de posesión y por lo tanto pueden pedir judicialmente la prescripción adquisitiva de dominio del terreno. Ahora, esto se puede hacer con orden o se puede hacer con desorden. La señora Juárez estuvo ayer, Patricia Juárez, en una reunión muy importante. Ayer el Ejecutivo hizo el segundo GORE, suena bien, ¿no? Pero es reunión del gobierno con los gobiernos regionales. Una reunión en la que el presidente Kuczynski y sus ministros pretenden establecer lazos permanentes con los gobernadores regionales, lo cual yo he calificado como una estrategia muy astuta para establecer una base provinciana que permita que ciertos proyectos salgan y al mismo tiempo los gobernadores regionales respalden al gobierno que no tiene, ¿no es cierto?, una mayoría importante en el Congreso. Entonces, esta estrategia es lógica. El señor Castañeda Lucia no fue. Desde el día viernes no ha dado declaraciones, estamos martes, nadie sabe de él. Pero sí fue la señora Patricia Juárez y la República logró hablar con ella. Vamos a ver algunas cosas interesantes, ¿ya? A ver, vamos a ver. Y la República le ha hecho algunas preguntitas muy, muy interesantes que les quiero leer. A ver, dice acá. Hace un mes, miren, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables alertó que los chipiboconigos debían ser reubicados debido a que la situación precaria que existe en Cantagallo y que la Municipalidad de Lima no había entregado ninguna información desde abril. Eso se lo han dicho en agosto a la Municipalidad de Lima. Respuesta a Patricia Juárez. No solamente estábamos obligados a entregar información, que seguramente debe haberse entregado oportunamente, no lo sé. Nosotros hemos estado trabajando de manera conjunta, todas las áreas involucradas en la municipalidad y en la comunidad de Cantagallo. Nosotros hemos tenido muchísimas tareas ahí. ¿Esto se informó al ministerio?, le preguntan. Yo no sé si se informó o no. Es la teniente alcaldesa. Pero lo que sí le digo que nosotros estamos haciendo es lo que nosotros hemos estado haciendo. Y que es fácilmente comprobable porque están todas las tareas de cada una de las áreas involucradas que han realizado desde que asumimos en enero de 2015. Ella le pregunta, en el mismo informe se alertó porque el pasado 27 de agosto ya hubo otro pequeño incendio. Así es, y nosotros estamos sumamente preocupados por el tema. Caracho. Siempre hemos estado teniendo presencia en la Municipalidad de Lima en el lugar. Desde el inicio, desde que asumimos en el año 2015,
porque detectamos que había un brote de TBC. Los chipivos dicen que en las carpas de Martinete hay gente que no es de la comunidad chipiva. Pregunta a la señora Juárez. Respuesta. Nosotros estamos haciendo una previa selección de los que puedan tener los servicios que la municipalidad está brindando. Hoy hemos exhortado, hemos pedido a la población que se deje de lado todo el tema político y que si tienen algún tema de que se vaya a ocupar el terreno de Cantagallo, porque eso es lo que alguien les ha estado involucrando, eso es lo que alguien les ha estado involucrando en esa idea, disculpen que está redactado así, habla la señora, que dejen ahí a una persona adulta, ¿ya? Nadie les ha estado involucrando la idea y nadie ha dicho que la política se deje de lado. A estos señores les ofrecieron un terreno y la municipalidad tiene una adenda donde dice que el terreno se vende. Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué el alcalde Luis Castañeda Lucio no está aquí en el Gore? El alcalde ha enviado a un equipo técnico de la Municipalidad de Lima. Usted sabe que la municipalidad tiene 20 organismos, 20 injerencias, debe ser intendencias, 14 organismos públicos descentralizados. Somos 12.000 trabajadores y sería sumamente complicado que el alcalde pudiera estar en todos los eventos. Habrá que decir en cuál habrá estado, porque nadie lo ha visto. ¿Ya? Él coordina la participación. No podemos dejar de asistir a estas reuniones porque son importantes. Siempre va a haber un representante de la municipalidad. Es materialmente imposible que el alcalde pueda tener el don de la ubicuidad y participar en todos los espacios a los que se necesita como Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Y a dónde estaba? Fue la pregunta. ¿Y dónde está ahora? Le pregunta el reportero. Obviamente, ¿no? Si tenía algo más importante que hacer. Yo no puedo decirle en estos momentos en dónde se encuentra ahorita el alcalde, pero lo que sí le puedo decir es que en representación de la Municipalidad de Lima como un ente de gobierno, de repente uno de los más importantes del país, porque recuerda que somos la municipalidad que no solamente gerencia o administra toda la ciudad, bla, 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 pero no le dijo dónde estaba el alcalde. Siguiente pregunta, y acá viene la parte que me toca a mí. Esa adenda que se firmó el 5 de marzo del 2015, crea ya una orden para que se venda el terreno de Campoy. Y un mes después de la firma de esa adenda, ustedes se reúnen con los chipivos Conivo y les dicen que serán reubicados en Campoy, aunque ya había un contrato que obligaba a vender ese terreno. Yo precisamente, puntos suspensivos, la explicación o la verdad de los hechos es que tan cierta ha sido realmente nuestra intención de mudar a las personas a ese lugar. Cuando nos hemos reunido, no una vez en la que yo participé, sino que nos hemos reunido sucesivamente, todas las áreas de participación vecinal siempre han estado sobre el tapete de la reubicación en el terreno de Campoy. Que ese día que hubo siquiera una sola idea al respecto de la venta del terreno es apresurado. Le contestan, pero la adenda existe. La adenda por supuesto existe, contesta ella. Ay, al fin, por Dios. La adenda por supuesto existe. Pero había dicho toda la mañana de que no era vinculante. Espérate. No se puede negar, dice ella. Es un documento que está ahí. No se puede negar. Está ahí, ¿no? Pero lo que sí digo, y le puedo asegurar, es que no hubo jamás ninguna intención, ninguna reunión, ni con los chipivos, ni reunión interna, digamos, con los entes de la municipalidad. Jamás se mencionó la posibilidad de la venta. Ahora, lo que nos queda es un poco investigar qué pasó. ¿Por qué se puso esa cláusula? Ah, le preguntan, lo hicieron a espaldas de ustedes. Yo no sé qué técnico habrá recomendado. ¿Qué tal frescura? Puede haber sido algún tipo de... No sé. Yo tendría que revisar. Voy a conversar con el gerente de promoción e inversión privada, Jaime Villafuerte, para conocer de dónde salió el tema. Pero le responden, el reportero informado. Pero justo el señor Villafuerte dijo en aquella conferencia que sí había habido esa intención para, por ejemplo, usar el dinero de la venta como una iniciativa para el proyecto Techo Propio. Ahora la señora no sabe nada. Bueno, cuando se ha trabajado con la comunidad chipiva, responde Patricia Juárez, cuando nos hemos reunido con ellos, hemos tenido diferentes posibilidades, diferentes propuestas de solución al tema. Y una de las propuestas era que nosotros les entreguemos el terreno de Campoy y que ellos se pudieran ir a ese terreno. Es más, ellos nos manifestaron que ellos podían, a través de Techo Propio, financiar sus propias viviendas. Esa era una de las posibilidades. El otro grupo nos pedía no ir porque ellos no querían estar en un departamento de 70 metros cuadrados y de 5 pisos sin ascensor, dado que son familias numerosos. Otros querían ir a Martinete, como otros decían, queremos compensaciones económicas. Lo que la ex alcaldesa de Susana Villarán dijo es que ya todos estaban de acuerdo. Bueno, responde ella, eso es lo que ella dice, pues. Y lo que dice Susana Villarán tampoco va a misa.
Imagina, la última persona que me dijo lo que yo digo a misa fue General Delgado Parker. Qué gracioso. La realidad que nosotros hemos encontrado es otra. A ver, esa adenda ustedes la reconocen. La conocían, perdón, le preguntan. A ver, esa adenda ustedes la conocían, usted y el señor Castañeda, y ella responde, mire, la adenda, a ver, no le responde nada. Es bien difícil, le dice el reportero que no la conozcan. Bueno, yo lo único que le digo es que lo que no existió jamás, y yo lo puedo asegurar, es que haya habido intención de venta del terreno. Cuando nosotros hemos salido a la prensa con la comunidad chipiva, hemos dicho de manera categórica que estamos trabajando con en la reubicación. Entonces, ¿qué pasó con esa cláusula adicional de la adenda? Respuesta final de la señora Juárez. Sé que me están esperando. Y se fue corriendo. O sea, reconoció que la adenda existe. Por supuesto que reconoció que la adenda existe. Reconoció además que no sabe cómo llegó ahí. Que ella y Castañeda firman contratos, no ellas, los representantes de la municipalidad, que comprometen en este caso un terreno que ya había costado $4.600.000 y no saben nada. Finge demencia. Y el señor Castañeda está desaparecido con una emergencia humanitaria en Cantagallo desde el día viernes, sábado, domingo, lunes, martes. ¿Dónde está el alcalde de Lima? Y otra cosa más, la municipalidad ha contratado a una gerenta de cultura, la señora Mariela Pinto, que ha sido conocida por varios hechos anecdóticos en la vida política del país, que no mencionaré hoy, pero que les está diciendo a los ministros que Campoy está listo para ser entregado. Y no les enseña el contrato, ¿no es cierto?, donde el Campoy ya está pactado con el concesionario. Con el concesionario, que es LAMSAC, ya pactaron la venta. ¿Qué parte del contrato no entienden? Cuando yo me comprometo contigo a vender, eso no es una opción referencial, eso no es no vinculante. Ya me comprometí contigo a vender. Y si no vendo, incumple ese contrato. Incumplo el contrato y me aplican una penalidad. Por lo tanto, tengo que renegociar. ¿Y con quién van a renegociar? OAS ya vendió, porque es una empresa en quiebra. Han comprado un grupo francés. Tienen que preguntarle al grupo francés si está dispuesto a que el fideicomiso pierda $4.600.000 que ya no va a recuperar para el bypass. Porque, digamos, del mismo cuero se hacen todas las correas. ¿No? Es como si yo dijera, he firmado un contrato de hipoteca con el banco. Ay, pero ¿sabes qué? Yo creo que estas cláusulas no son vinculantes, ¿ah? No tengo que pagar la hipoteca todos los meses. Ismael, ¿qué te parece eso? ¿Te parece bacán, no? Me parece interesantísimo. Interesantísimo. Qué buena, es no vinculante. Acá dice que tengo que pagar todos los meses mi cuota, pero ¿sabes qué? Muy cómodo. Yo creo que es referencial. Es referencial. He firmado un contrato referencial con el banco y referencialmente les pagaré. ¿Qué banco firma un contrato referencial? Scotiabank participa en este contrato. O sea, por el amor de Dios, esto lo rezan los abogados de todo el banco. Claro. O sea, si le van a mentir a los ministros, por lo menos entrenen un poquito mejor. Una mentira que no sea tan estúpida, porque los ministros no son estúpidos. Y todos los que han ido a salud, han ido a vivienda, han ido a PCM, han aprovechado ayer, pues. Porque había una reunión de ministros con gobiernos regionales. Iban ministro por ministro a contarles el cuento de que lo de Campoy estaba arreglado. Es mentira. Y yo sé que todos los jefes de prensa, los ministerios escuchan este programa. Así que díganle a su ministro que los están engañando, que esa adenda existe, ese contrato es un pacto que tiene que ser cumplido. Y si no va a ser cumplido, tiene que ser renegociado. No estafen a la administración pública. Están estafando ya, estafaron a los Chipivo conmigo hace tiempo. Y una cosa más, porque después vamos a hablar de temas internacionales, hoy, que es importante, la gente merece respeto. Yo ayer he borrado una cantidad impresionante de comentarios racistas, xenofóbicos, discriminatorios, y tengo que alzar la voz porque lo que ha hecho mi colega Philip Butters es inaceptable. Philip Butters nació en Trujillo, no nació en Lima. Él dice que estos chipivos, ¿para qué vienen a Lima? Esa es más o menos la línea argumental. Aquí todo el mundo tiene mamá, papá, abuelita o bisabuelito, ¿no es cierto?, de otro lugar. Menos yo. En todos los trabajos que los norteamericanos no quieren hacer, sobre todo en el campo agrícola. En California, en Texas, son mano de obra barata para la agricultura y lo han sido por siempre.
¿Qué más? Obviamente con el paso de los años terminan convirtiéndose en norteamericanos también y no pueden ser perseguidos ni deportados. Hay, me parece que 30 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos, de una forma u otra. Y de esos hay un porcentaje muy alto que es ilegal. Si tú los sacas todos mañana, como pretende Trump, yo no sé quién les va a limpiar las casas. Yo no sé quién va a hacer las tareas agrícolas, quién va a recoger las cosechas. O sea, es un problema bien complicado. Por otro lado, está también el mito ahora de que todos los musulmanes quieren atacar a los Estados Unidos. Y hay un grupo de personas en los Estados Unidos que está siendo perseguida por su fe. No por su actividad política, por su fe. Cosa que los padres fundadores hubieran criticado profundamente. Justamente hay libertad de cultos en los Estados Unidos y justamente Estados Unidos es un estado laico. A pesar de que, siempre digo yo, es un pueblo tan contradictorio que su billete dice, confiamos en Dios. ¿No? In God we trust. Se está votando, hay largas colas para votar ahora y va a ser una votación compleja. ¿Por qué? Porque miren, cuando recién aparece Trump, nadie pensó que iba a ser el candidato republicano. Era un desastre. Polémico, controvertido, atacaba a los otros candidatos de su propio partido de una manera feroz, que nunca se había visto en una campaña. Tenía dinero propio, entonces tenía posibilidad de recaudar más dinero, y de hecho recaudó. Sacó a todos los adversarios de la campaña y quedó él. Y cuando quedó él, los demócratas dijeron, bueno, es el mejor que nos podía haber tocado. Es perfecto. ¿No? Es como estar en campaña contra Keiko Fujimori. Era fácil de rebatir, digamos. ¿No? Lo gana de todas maneras. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Hillary Clinton es una muy mala candidata. Es una muy buena política, pero una muy mala candidata. ¿Por qué? Porque no tiene el carisma de su marido ni de Obama. O sea, no es es una buena oradora entrenada, ¿te das cuenta? Pero le falta carisma. Por alguna razón. ¿Aquello de ganarse la simpatía de los electores? Exactamente, o sea, la empatía de sus electores. O sea, tú tienes que ser empático con tu elector. Y hay algo en ella que parece fingido. Y el tema de los correos electrónicos que el FBI sacó y que ayer dijo que está ella fuera de toda investigación, a último minuto, por cierto, es un tema complicado. ¿Qué hizo? Manejó los correos electrónicos de la Seguridad Nacional como los manejaría un ama de casa, ¿no? Entonces la acusan de ser descuidada. De en su correo electrónico personal poner materias de Estado. Sí, pero es una señora mayor porque no sabe manejar el correo electrónico probablemente. Entonces, su propaganda hoy es en Estados Unidos mostrarla como una persona empática, como una persona que está a favor de la gente, y mostrar a Trump como una persona que está alejada de la gente, mostrar a Trump como una persona que está en contra de determinados programas sociales como Medicare, que son muy importantes para los norteamericanos, y que Hillary Clinton está a favor de la diversidad y la inclusión en los Estados Unidos, ¿no? Y además Trump tuvo una caída fuerte en las encuestas que lo destrozó antes del tercer debate, cuando se escuchó su voz diciendo grosería y media. El famoso video, ¿no? No, el video y audio, donde decía barbaridades sobre lo que pensaba hacerle a varias mujeres. Es un hombre casado. Porque esa es su manera de ser. Él dijo, esa es una conversación de camerino. Bueno, yo no paro en camerinos de hombres, ¿no? Pero si así conversan, Madre Santa, ¿no? Porque decía todo lo que le iba a hacer a la mujer a la que tenía que conocer. Todo lo que le iba a hacer. Con detalle. Y eso lo ha escuchado todos los Estados Unidos. Entonces lo acusan de misógino, lo acusan de ser una persona sexista, de ser racista, xenofóbico. Y las acusaciones tienen sustento en varias, como hizo Hillary Clinton en los debates, en varias afirmaciones reales. Yo creo que los debates los ganó Hillary Clinton y el tercer debate lo demolió. ¿Ya? Pero sobre todo cuando él dijo que no iba a reconocer una derrota, que no estaría dispuesto a reconocer una derrota. Claro, un mal perdedor. Y eso en Estados Unidos, un mal perdedor, es inaceptable. Sí. ¿No? Pero Rosa María, a pesar de todo eso y con un mensaje caudillista, que dicho sea de paso no ha funcionado en América Latina para nada. Pero mira cómo ha funcionado ya. ¿Por qué? Porque la esencia de los seres humanos en el fondo está... Yo puedo arreglarlo solo, es su frase. En este debate entre la libertad y el autoritarismo. O sea, yo quiero que me cuiden. Yo quiero en realidad que otro se ocupe de mí. Yo quiero que tomen decisiones por mí, que me permitan tener una vida libre, sana, tranquila. Versus, yo decido por mí mismo, yo soy autónomo,
yo soy libre. ¿Es ese temor al cambio que referías al comienzo? Claro. Mira, cuando cayó la Unión Soviética había un terrible temor al cambio. Terrible temor al cambio. ¿Por qué? Porque el cambio iba a ser para muchos para mal. No todos se iban a beneficiar. En un sistema competitivo, unos ganan y otros pierden. En un sistema autoritario se supone que socializamos la pérdida, todos perdemos igual. Entonces todos somos pobres, pero igual de pobres. Pero hay quienes canalizan eso en su favor y logran un desarrollo, pues, ¿no? Claro, político, pero esa es la gran disyuntiva. Sí, pues. O sea, tú no te explicas a Hitler de la nada, ¿no es cierto? Claro. Yo cuando escuché el discurso de aceptación de la nominación de esto, yo pensaba que estaba hablando Hitler, te lo juro. Era un nacionalismo, pero un nacionalismo que se ha perdido en los Estados Unidos. Era cerrar las fronteras de Estados Unidos y ser autosuficientes y ser los más grandes del mundo y ser los más poderosos del mundo y vencer a todos sobre la base de un discurso completamente xenofóbico. Bien feo, no me gustó nada. Ese discurso me asustó, ¿no? Y además sin temor a usar todo el armamento, todo el ejército para lograr el fin que quieras, ¿no? Nos vamos a la pausa, vamos a hablar con un especialista sobre esto, pero queremos llamadas del público hoy día, porque ayer no llegaron a entrar. Sí. El tema es abierto, libre, Sí, pueden comentar de lo que deseen. Pueden hablar de esto o pueden hablar de Castañeda también, de mi tema favorito. No, hagamos un concurso. ¿Dónde está Castañeda Locio? Dicen que con Keiko. Que tampoco habla. Por eso pues... Ayer la han justificado a Keiko Fujimori, ¿no? No, las declaraciones de Luis Salgado fueron extraordinarias. Dice que si Keiko abre la boca la van a criticar por lo que diga. Que bien la conoce, ¿eh? Que bien la conoce, ya sabe pues. Efectivamente. Miren, cuando uno gobierna, no hay forma de hacerlo bien. Si uno aprende ese principio, puede llegar a ser un buen gobernante. No hay forma de ser perfecto. No hay forma. En la vida tampoco. Pero en el poder, frente al público, frente a tu país, no hay forma de hacerlo bien. Entonces, una vez que aprendes eso, rápidamente, si es que lo aprendes, te vas a dar cuenta que puedes ser un buen gobernante. Pero es una cosa bien difícil de entender. Sí, complicada. No hay forma de hacerlo bien. Complicada. Vas a tener problemas, de todas maneras. Bueno, vamos a la pausa, que ya me miran todo feo. Recuerden nuestros números telefónicos, tomen nota por favor, al volver de la pausa estaremos escuchando también sus comentarios, que es importante, sobre todos los temas. RPM numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457.